18.000 aglomeraciones y fiestas clandestinas han sido reportadas en los últimos 3 meses en Guayaquil. Autoridades intervienen en 7 sectores de la ciudad para combatir el aumento de casos de COVID-19. El único hospital que tiene a la UCI, construido hace más de 84 años, tiene graves daños en su infraestructura. Pisos y paredes están a punto de colapsar. Tenemos un informe especial. La Asamblea vuelve a postergar la aprobación del proyecto de ley que intenta quitar los bienes obtenidos con actos de corrupción. Empezó la reimpresión de las papeletas presidenciales. Se corrigió el error en el logo de una de las organizaciones políticas. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. 7 sectores de Guayaquil en los que se ha registrado el mayor número de concentraciones son intervenidos por personal municipal de salud y de seguridad para evitar las aglomeraciones. María Isabel, ¿cómo estás? Gaby y amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Medidas como esta buscan frenar los contagios en la urbe y también serán aplicadas en otros cantones. Así lo anunció la Gobernación del Guayas. Guayaquil es la segunda ciudad después de Quito con más aglomeraciones y desobediencia por parte de los ciudadanos. Según el registro de llamadas de emergencias al ECU 911, desde octubre pasado se han recibido 7.980 alertas denunciando fiestas clandestinas y aglomeraciones en el puerto principal. Los datos fueron analizados por el COE cantonal, que decidió intervenir varios sectores, en especial donde se han registrado las alertas en las últimas semanas. En el norte están Vergeles, Sociovivienda, Samanes, Urdesa y Alborada, mientras que en el sur constan Guasmo Norte y Fertiza. Teresa Ruiz vive en Vergeles y nos describe la situación. La gente por aquí no se cuida la gente. Por aquí hacen fiestas. La intervención consiste en que policías acompañen a personal de salud y metropolitano, además de los procesos de desinfección, como explica la alcaldesa Cintia Viteri. Para control de personas, de vehículos, aglomeraciones, libadores, fiestas. Pero Guayaquil no es el único cantón con indisciplina. Existen otros en Guayas, por lo que el gobernador Luis Chonillo anunció que las medidas se aplicarán también en otras ciudades. Están identificados, es más, en los fines de semana llegan a haber más de 3.000 llamadas por alertas básicamente de aglomeraciones o de fiestas. Con este tipo de medidas esperan evitar que los ciudadanos continúen con las fiestas clandestinas y aglomeraciones para desacelerar el contagio de coronavirus y descongestionar así las unidades de cuidados intensivos. Se confirmó la muerte de una tercera persona en el ancianato de Alausí, donde 32 ciudadanos de la tercera edad y 11 trabajadores se infectaron de COVID-19. 8 de los contagiados permanecen hospitalizados en estado crítico. El resto se recupera en el asilo donde reciben atención médica. Para evitar más contagios, el COE cantonal dispuso el cierre de oficinas públicas hasta el 23 de enero. También se desplegó personal militar para controlar que no se registren aglomeraciones. Y en ese mismo cantón, la reconstrucción del Hospital Básico de Alausí, con más de 84 años de funcionamiento, es una de las obras de gobierno pendientes. Por su antigüedad, sus áreas no garantizan las condiciones para brindar atención a los pacientes y son un verdadero riesgo. Bessie Granja constató la situación de ese centro hospitalario de la provincia de Chimborazo. Fue en 2017 cuando Lenín Moreno, entonces candidato a la presidencia, dio a conocer su promesa para los habitantes del cantón Alausí una vez que llegara al poder. Es por eso que vamos a construir un hospital acá en Alausí para que preste el servicio a los hermanos de Alausí. Las imágenes fueron grabadas por un video aficionado y reposan en los archivos del Comité Ciudadano por la Defensa de la Institucionalidad de ese cantón, integrado por habitantes que vigilan el cumplimiento de la construcción de un nuevo centro que reemplace al Hospital Básico de Alausí y solvente la demanda de atención médica de más de 60.000 pobladores.
El actual hospital funciona desde hace 84 años y presenta un grave deterioro en su infraestructura. Esta semana un equipo de Televistazo accedió al centro médico. Una escalera de madera nos condujo al área de hospitalización, donde observamos que faltan varias planchas de yeso en el techo. Asimismo, la filtración del agua produjo humedad en las paredes y hay otras que presentan grietas. Las grietas también las encontramos en techos que corren el riesgo de caer sobre los pacientes y médicos. En las habitaciones, los cables del sistema eléctrico están expuestos, así como este interruptor de corriente que cuelga cerca del piso. Avanzamos hacia el área donde permanecen los pacientes con COVID-19 y en la estación de enfermería, una estructura metálica para soporte del techo está oxidada. En 2019, las autoridades anunciaron el cierre de este hospital para desalojar al personal médico y también a los pacientes por el riesgo que representa permanecer aquí debido a la antigüedad de esta infraestructura. Pero esto no se concretó. Muchas áreas de esta casa de salud representan un verdadero peligro, pues están a punto de colapsar. En 2019 hubo intenciones de parte del actual gobierno de recuperar este edificio, como lo revela este documento con fecha 23 de octubre. Se trata del acta de reunión sobre el proyecto de intervención del Hospital de Alausí, donde se estipulaban los tiempos de ejecución de esta obra y su presupuesto de $22 millones. El documento fue firmado por la exministra de Salud, Catalina Andramuño, y el actual alcalde de Alausí, Rodrigo Rea. Para el año 2021 nosotros ya íbamos a inaugurar la construcción de un hospital. Sin embargo, vemos durante todo este tiempo y en tiempo de pandemia, en donde más necesitamos, son 4 años ya desde que hace que vino acá el presidente, se fue comprometiendo la construcción de un hospital, lo cual a 5 meses antes de que termine su periodo no lo tenemos. Hace 2 años, los habitantes de Alausí realizaron una movilización exigiendo que se cumpla la obra inconclusa. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Se lo mostraremos en un siguiente informe. El Ministerio de Salud confirmó que este miércoles, aproximadamente a las 16 horas, llegarán las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. La aeronave primero arribará a Quito, luego se trasladará a Guayaquil y posteriormente parte de este lote será llevado por vía terrestre hasta Cuenca. El gobierno no precisó cuántas de las 83.000 dosis se recibirán mañana. La Asamblea Nacional volvió a postergar la votación de la Ley de Extinción de Dominio. Estaba prevista para esta mañana y se pasó para la noche. La votación se ha aplazado por casi un mes, supuestamente en busca de acuerdos. Esta norma permitiría que los bienes que tienen origen en la corrupción o el crimen organizado pasen a propiedad del Estado. Patricio Díaz nos cuenta que hay legisladores que cuestionan esta demora. Aunque dicen que hay acuerdo en que los bienes de la corrupción y el crimen organizado pasen al Estado, el problema es ¿desde cuándo? El texto incluye la retrospectividad y eso no convence a todos. Es decir, que por su origen fraudulento, un bien sea considerado ilegal también hoy, aunque haya sido adquirido hace varios años. La única justificación que se puede encontrar al miedo a la retrospectividad son aquellas personas que tienen una ligazón con actos ilícitos que les ha permitido conseguir fortunas ilícitas. Hay sectores que están preocupados con esto, no únicamente desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado. Son esas incomodidades las que, en definitiva, han retrasado la votación de esta ley. El 10 de diciembre concluyó el segundo debate de la Ley de Extinción de Dominio. Quedó pendiente la votación con el supuesto de que se estaban buscando acuerdos en el texto, pero al parecer no se consiguieron. Llegó este martes en el que se convocó para el mediodía a su votación, pero a última hora se suspendió para las 8 de la noche. Dicho que hay una situación de fuerza mayor y se ha comprometido de que hoy día, de manera inaplazable, se realiza la votación correspondiente. Mae Montaño dice que la norma da todas las garantías para el debido proceso. Lo único que tienen que hacer los propietarios de los bienes investigados es justificar que tenían los suficientes recursos para comprar el bien y que esos dineros tenían un origen en su trabajo
o en sus negocios lícitos. No podemos decir que en 2 años, que en 3 años o que en 5 años lo que fue ilícito se convirtió en lícito. O sea, no hay ninguna explicación. El derecho a la propiedad privada tenemos todos los ecuatorianos, pero la propiedad privada lícita. La ley de extinción de dominio va por separado a los procesos legales como peculado o narcotráfico. Actúa sobre los bienes. Lleva año y medio de debate en la Asamblea y las dudas aparecieron horas antes de su votación. Vamos a proceder. Elecciones 2021. El Instituto Geográfico Militar reinició con la impresión de las nuevas papeletas de los candidatos a la presidencia de la República tras el error detectado en el logotipo de una de las organizaciones políticas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas tienen listo el plan para la distribución del material electoral. Paul Romero nos tiene el informe. A 19 días de las elecciones, el Instituto Geográfico Militar retomó la impresión de las nuevas papeletas de los binomios presidenciales. El trabajo se suspendió hace una semana cuando se detectó un error en el logotipo del Movimiento Amigo en las más de 6 millones de papeletas impresas hasta ese momento. La equivocación fue del Consejo Nacional Electoral en la elaboración del arte final de la papeleta, que originó una pérdida al Estado de $561,000. La presidenta del Consejo, Diana Tamaín, señaló que los funcionarios responsables fueron separados de sus cargos, pero no se ha revelado detalles. Por su parte, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aclaró que en este impasse con el CNE, el Instituto Geográfico Militar no tiene responsabilidad alguna. Ninguno. El asunto mecánico. La aprobación de artes no es del Instituto Geográfico Militar. Señaló que las Fuerzas Armadas tienen un plan para la distribución del material, pero alertó de ciertos inconvenientes como el que ocurrió hace 15 días en Pastaza, cuando se accidentó una aeronave mientras hacía un reconocimiento de pista para la entrega del material electoral. La comunidad trató de secuestrar a los pilotos y no dejarles salir a la avioneta atacándole con lanzas. Y desde ya anticipamos que esa es una anomalía perversa en contra de la democracia y de cualquier interés. Pueden ser étnicos, pueden ser comunitarios, pueden ser sociales. No interesa saber los orígenes. Lo que sí hay que saber es que la autoridad tiene que ser respetada. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de la cadena de custodia de las papeletas electorales y de la seguridad interna de todos los recintos. Y la campaña sigue su curso. El candidato presidencial Guillermo Lasso se reunió con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Ofreció apoyar la extensión del metro hasta Carapungo y subsidiar el pasaje en ese sistema en caso de ganar la presidencia. Patricio Díaz nos informa también que la candidata de Alianza País, Jimena Peña, visitó el sur de la capital. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recibió al candidato presidencial Guillermo Lasso. El postulante de la Alianza Creo Partido Social Cristiano acudió para comprometer su respaldo a la ciudad en el caso de llegar a la presidencia. Destacó su apoyo al metro de Quito. Apoyaremos la ampliación del metro a Calderón y Carapungo. Mi gobierno va a asumir un subsidio de hasta $48 millones al año para que la tarifa del transporte en el metro se mantenga en 45 centavos. Y no solo eso, quiere darle un cambio a la Virgen del Panecillo. Que encontraremos la tecnología moderna para que la Virgen de Quito gire al sur, dé su cara al sur también. El alcalde reconoció la importancia del apoyo a la ciudad por quien llegue a la presidencia. Con la ayuda del Estado Central, aliviar estas finanzas en la ciudad capital, pues enorme ayuda para los capitalinos. Mientras tanto, la candidata de Alianza País, Jimena Peña, que estuvo en el sur de Quito, sobre la ampliación del metro, dice que por ahora no es una prioridad. En momentos de vacas flacas, garantizar ese presupuesto para fortalecer los servicios de salud, para fortalecer el apoyo a aquellas familias que en este momento no pueden trabajar, tienen que estar confinadas. Junto a los aspirantes a la asamblea, almorzó en el mercado de la Magdalena y de ahí se unió a una caravana. Anunció una de sus principales propuestas.
esta renta básica de emergencia, que es también una iniciativa, un mecanismo de pago virtual para garantizar alimento y servicios básicos para nuestras familias más empobrecidas. Dice que inicia desde Quito el recorrido de su campaña por el centro del país. Varios candidatos a la presidencia de la República realizaron recorridos, caravanas y reuniones con agrupaciones indígenas como parte de su plan de campaña. William Young nos resume estas actividades en ciudades de Guayas, Los Ríos y Manabí. Luego del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, Yacu Pérez permaneció en Guayaquil y este lunes, junto a su candidata a la vicepresidencia, se reunió con dirigentes de Pachacutic. Hablaron de la campaña y, según dijo, va subiendo su aceptación, aunque hay algo que lo tiene preocupado. Los únicos que podrían impedir el paso a la segunda vuelta es el CNE. Por eso hay que estar muy atentos. También en Guayaquil, Guillermo Celi del Movimiento Suma visitó barrios del norte. A comerciantes informales les habló de sus planes para emprendimientos. Andrés Arauz de la Alianza UNES también tuvo actividades en el puerto principal. En una caravana motorizada recorrió varios sectores de la ciudad junto a candidatos a la asamblea. Mientras que en Babahoyo, provincia de Los Ríos, el candidato del Movimiento Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade, caminó por algunas calles con unos cuantos aspirantes provinciales a la Asamblea Nacional. Y así continúa una nueva semana de campaña electoral. Pausa y más adelante en Televistazo, varias autoridades de Cotopaxi están contagiadas de COVID-19. Allí también la capacidad hospitalaria está en el límite por el aumento de casos. Hoy se instaló la audiencia de juzgamiento en contra del periodista Luis Vivanco. Lo denunció el asambleísta Jimmy Candel por mencionarlo en una transmisión en vivo sobre el reparto de los hospitales. Candel, quien al momento es candidato y busca reelegirse, declinó su denuncia ante la jueza. Nos informa Jacqueline Rodas. De un lado, llegó a la audiencia de juzgamiento el denunciante Jimmy Candel, asambleísta que al momento busca la reelección por la izquierda democrática. Del otro, el periodista Luis Vivanco del medio digital Aposta, a quien el legislador acusa de desacreditarlo durante una transmisión en vivo de agosto pasado sobre el reparto de los hospitales. En Santa Elena, el cacique provincial Jimmy Candel figura como el dueño del hospital Livorno Panchana. Denuncia por contravención de cuarta clase contra el periodista Luis Vivanco por ofender y denigrar a mí. Los políticos, los funcionarios públicos están bajo el escrutinio público. Ellos viven de nuestros impuestos. Además, somos sus mandantes. Eso quiere decir que podemos criticarlos y podemos fiscalizarlos. La contravención por la que Candel denunció a Vivanco prevé una pena de 15 a 30 días de prisión a la persona que profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra. Pero el caso no llegó a juzgamiento. La jueza promovió una conciliación. Vivanco y Candel conversaron y el asambleísta desistió de su denuncia. Yo me he sentido satisfecho con las explicaciones de él también con las mías. Quería o pensaba de que mi afán era meterlo preso de ninguna manera, pero en todo caso hemos conversado, hemos dialogado, demostración clara que yo no estoy en contra de la libertad de prensa. No iban a ir presos ni los repartidores ni los repartidos, sino pretendían que vaya preso el que reveló o uno de los que reveló la repartición. Agradecemos y felicitamos que el asambleísta Candel haya recapacitado. La investigación por los asambleístas que habrían formado parte del reparto de hospitales continúa en la Fiscalía y aún no existen procesados por ese caso. Anoche la lluvia impidió que la Fiscalía y demás autoridades de San Borondón reconstruyan los hechos del accidente en que murió arrollado un ciclista y otro quedó herido. El suceso ocurrió en agosto del año pasado. Los familiares de la víctima exigen que se haga justicia en este caso. La diligencia de reconstrucción de los hechos prevista para las 11:20 de la noche en la vía a San Borondón tuvo que ser postergada debido a la lluvia que caía a esa hora. Está fijada la diligencia de reconstrucción del hecho del accidente de tránsito donde perdió la vida un ciclista y otro quedó herido. Lastimosamente, las condiciones climáticas, como usted ve, está lloviendo y el día que ocurrió los hechos estaba la pista seca. Entonces, para evitar cualquier tipo de incidente o inconveniente, hay que hacer con las mismas condiciones que ya estaban previamente fijadas, ¿no? Este accidente ocurrió la noche del 17 de agosto del 2020 en el kilómetro 6 de la vía a San Borondón, cerca del ingreso a la isla Mocolí.
A esta diligencia también asistió Gonzalo Jaramillo, padre del ciclista fallecido. Pidió justicia en nombre de su hijo Santiago Jaramillo Andrade. Han pasado 155 días que mi hijo ya no regresa a la casa. No regresa mi hijo a la casa. Les pido de favor, ayúdenme a hacer justicia. Dicen que el problema es que está lloviendo, entonces tienen que darse las mismas condiciones del día que fue el accidente. El causante del accidente estuvo metido en una camioneta. No quiso salir, pero de todas maneras lo tenemos ya determinado quién es. En este caso no hay detenidos, pero están retenidos 2 vehículos y la petición de formulación de cargos para una persona. La reconstrucción de los hechos quedó postergada para el lunes 25 de enero a las 23:20. En Cotopaxi, los hospitales públicos y del IES trabajan en su máxima capacidad en el área de terapia intensiva. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos informa que el gobernador de esa provincia y el alcalde de Latacunga han dado positivo al virus. El coronavirus pone en alerta a Cotopaxi. La capacidad hospitalaria está casi al límite, pero pese a esta situación, la indisciplina social y las aglomeraciones continúan. Incluso las principales autoridades de la provincia han dado positivo a COVID-19. El señor gobernador José Rafael Maya le ha dado positivo para el COVID-19. Por una situación similar, pasa el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, quien también fue contagiado. El señor alcalde me había comentado que estaba contagiado él, el señor chofer y su asistente personal. Mientras que la Dirección de Comunicación de la Universidad Técnica de Cotopaxi confirmó que su rector, junto a su familia, dieron positivo a la enfermedad. Cotopaxi registra 5.125 contagiados desde el inicio de la pandemia. Fernando Guerrero, gerente del Hospital General de Latacunga, informa que en las últimas 2 semanas han aumentado los casos en un 30%. Al momento nos encontramos al 80% de ocupación. Y la unidad de cuidados intensivos, que tenemos en general 14 camas de la unidad de cuidados intensivos, de las cuales 10 se encuentran para los pacientes COVID. El área de terapia intensiva del Hospital del IES en Cotopaxi también está al 100% de su capacidad, algo que se confirma fuera de las casas de salud, donde decenas de personas con problemas respiratorios esperan por ser atendidos. La colocación de la vacuna contra el COVID-19 genera inquietudes. En la siguiente nota respondemos a algunas interrogantes sobre la seguridad y la eficacia del proceso de inmunización. Esta semana, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades de salud, se espera la llegada del primer cargamento de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Y con ello también llegan algunas inquietudes. ¿Cómo? ¿Qué riesgos conlleva su colocación? ¿Puede haber efectos secundarios? El riesgo cero no existe, nos dice el microbiólogo Paul Cárdenas. Por eso es importante reportar si se tiene alguna predisposición médica, por ejemplo, reacciones alérgicas a medicamentos. Reportado efectos adversos leves, sobre todo como dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, en algunas personas malestar general, dolor de cabeza, fiebre. Se han reportado otros efectos adversos que son moderados o graves. Sin embargo, esto se subsana que cualquier persona que se vacune tenga que ser vigilada por lo menos 15 a 30 minutos en el sitio donde se pone la vacuna. Todavía es temprano saber si una persona puede contraer COVID-19 una vez que se haya vacunado, o si hacerlo evitará que nos infectemos e infectemos a otros. Ante la pregunta de cuándo empieza a surtir efecto la protección una vez colocada la vacuna, la mejor respuesta empieza de 2 semanas a 2 meses después de la segunda dosis. Es por eso necesario seguirse cuidando con el uso de mascarilla y lavado de manos. ¿Y cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confiere la vacuna? Hay que analizar las nuevas variantes de COVID-19. El virus está cambiando y eso justamente pasa con la influenza. Muchas de las veces que tenemos que ponernos no es porque de un año al otro nuestra inmunidad ya haya caído, sino porque el virus se va actualizando y nos toca actualizar también a la vacuna. Y eso es una probabilidad.
También aconseja vacunarse si ya se ha superado la enfermedad, sin embargo no con la inmediatez de grupos prioritarios. Esto también mientras continúan los estudios de seguridad para determinar la necesidad de vacunar a menores de 18 años y mujeres embarazadas. Continuamos. Usuarios y conductores del transporte urbano que circula por la avenida Simón Bolívar en el oriente de Quito denuncian robos constantes en los buses y en las paradas. Piden que se les garantice seguridad, pues viajan con temor. Andrea Marín nos muestra la situación. Viajar en bus no solo genera preocupación a los usuarios por un posible contagio de COVID-19. La inseguridad se suma a su inquietud. La delincuencia es muy frecuente aquí a diario. Y roban, incluso nos agreden los ladrones. La delincuencia se sube, como la señorita está con el teléfono así, sacan por alguna necesidad, suben y desarranchan. Conductores y acompañantes piden mayor resguardo en los traslados. Nosotros no hacemos nada porque se van contra la unidad. Algunos compañeros ya tienen los vidrios rotos por ese motivo. Otro compañero de su vida le asaltaron, le rompieron la mampara con cuchillo. Van pendientes y con temor, porque no saben en qué momento los sorprenderán. Yo también fui víctima una vez de ser asaltado en el bus. Me quisieron arrancar el celular y no me dejé. Sí, hay bastante robo en los buses. No hay cómo llevar el teléfono en la mano porque le roban a uno. Sí sacan el arma y le van robando a la gente. Debería de haber más control con los policías, alguna cosa. Y no solo son los asaltos, sino también cuando hay gran cantidad de personas, se sustraen las pertenencias sin que el afectado se dé cuenta. La Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía, UNACE, desmanteló una organización dedicada al robo de vehículos y extorsión. Como nos informa Carlos Luis Carrillo, en los operativos los uniformados detuvieron a 5 personas. Los allanamientos ocurrieron en 5 inmuebles en los sectores de La Forestal, Santa Rita y San Bartolo, en el sur de la capital. Allí se almacenaba gran cantidad de piezas vehiculares de distintas marcas, producto del robo de autos. Según la policía, esta organización sustraía los carros tras abrir sus puertas con un control universal. Luego los llevaban a mecánicas clandestinas y pedían el rescate a sus propietarios, es decir, los extorsionaban. Que exigían montos de alrededor de $2.000 a $5.000 a cambio de una supuesta devolución de estos bienes, pero que jamás se ejecutaba. En la operación, los uniformados encontraron 800 accesorios y autopartes, un vehículo reportado como robado, bicicletas e incluso ubicaron una cisterna, la cual fue adaptada como bodega para esconder estos objetos. En estas acciones se detuvo a 5 personas, 2 de ellas registran un amplio historial delictivo. Uno presenta 8 incidentes por robo y la otra persona 6 incidentes por robo. En la audiencia de flagrancia, el juez que conoció el caso dictó prisión preventiva a 2 de los capturados, mientras a 3 de ellos se les abrió indagación previa por el delito de receptación de artículos robados. Elecciones 2021. Jóvenes a la Asamblea. Muchos jóvenes han sido ubicados en los últimos casilleros de las listas de candidatos, pese a tener interesantes propuestas para lograr el cambio en la política del país. Hernán Higuera conversó con Luigi García Velázquez, un estudiante de Derecho que a sus 18 años busca ser legislador. Ha cumplido sus 18 años y su nombre tiene precedente político. Él es Luigi García Velázquez, hijo del asambleísta alterno Luigi García Cano de las filas de Fuerza Ecuador. Este joven estudiante de Derecho desde temprana edad ha visto que en política se juega todo y cree que es el momento de un cambio generacional en todos los aspectos. Al iniciar esta conversación es lo primero sobre lo que enfatiza. Yo quiero ser asambleísta porque yo estoy convencido que la vieja oligarquía del país ya tuvo su espacio. Y estoy convencido de que los jóvenes debemos participar activamente en política para así ser los actores protagónicos del cambio generacional en leyes, en materia económica, en materia social y ética que necesita el Ecuador hoy en día. Su nombre está en el casillero 13 de la lista del movimiento Avanza. Busca alcanzar una curul legislativa pese a ser un duro cuestionador de las escasas señales de ética en esa institución y aclara que busca el poder para el cambio.
Político sinónimo a ladrón, sinónimo a cobarde, sinónimo a corrupto. Y esto no puede pasar en el Ecuador. Traer jóvenes a la política ecuatoriana es la única forma de salvar la credibilidad y la aceptación de la Asamblea Nacional y del gobierno. Y entre sus propuestas está una reforma urgente a la Ley de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la que se reduciría, dice, el número de asambleístas, asesores y presupuesto. Que no es posible que no se le pague a los médicos y sí se le pague al día a los asambleístas. Lo que estamos planteando con el grupo de asambleístas Avanza es una dieta legislativa. El que no trabaja no se le paga. Es decir, que se va a pagar por hora trabajada. De esta forma vamos a prevenir que existan los calientapuestos que van a la asamblea por bolsillo y no van por ideales y por el pueblo ecuatoriano. Siendo tan joven, ¿qué preparación tienes para ser asambleísta? Hoy por hoy estudio jurisprudencia, trabajo en un estudio jurídico y creo que tengo la preparación y los conocimientos necesarios para un cargo de asambleísta nacional. ¿Cuál es, para tu criterio, la ley más urgente que se debe tratar en la asamblea? Estamos creando jóvenes que no aman a la profesión y la única forma de crear una verdadera granja de talento humano en el Ecuador con verdaderos profesionales y llevar talento humano al extranjero y que también funcione aquí al interior del país es respetando la vocación y eliminando la prueba matasueños, que es la prueba del ser bachiller. Luigi García Velázquez recorre el país exponiendo su pensamiento. Ha dejado las fiestas propias de su edad y sus reuniones familiares para poner a prueba su vocación de servicio, sabiendo que la política es el único vehículo para cambiar el poder. Miguel Ángel González asumió como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cargo que deja Pablo Arosemena. En una ceremonia llevada con protocolos de bioseguridad, la reactivación económica y productiva fue el eje de los discursos. Luego de 2 periodos al frente de este gremio, Pablo Arosemena dejó la presidencia de la Cámara de Comercio de Guayaquil. A diferencia de otros años, fue un evento con pocos invitados por el distanciamiento y medidas de bioseguridad. Pero en su discurso, Arosemena insistió en la lucha del sector privado durante los últimos 14 años contra políticas que desde Carondelet, según dijo, le quitaban espacio al desarrollo productivo. Historias de peleas que se dieron, unas se ganaron, otras hubo la satisfacción de dar la pelea, pero siempre pues se trató de no dejar títere con cabeza, ¿no? Tal vez una de las últimas que recuerdo tiene que ver con la famosa paquetaza. Miguel Ángel González asumió como nuevo presidente de este gremio, el más antiguo del país con 131 años. En su primera intervención habló de los retos en este año electoral. Porque si llegase un gobierno populista, hostil a la actividad comercial, entonces defenderemos nuestros principios a capa y espada, por el bien del país. Levantaremos la voz y seremos muy críticos cuando la situación lo amerite. Espera que el 2021 sea de reactivación productiva y para eso precisó algunos puntos. Nuestra economía tiene que crecer a tasas altas y esta apuesta por el crecimiento económico debe ir en paralelo con la corrección del déficit fiscal. Poner en orden las arcas fiscales, pero sin deteriorar las arcas empresariales. Un relevo de mando en medio de crisis y el desafío de empujar hacia el crecimiento. La cultura no se detiene en pandemia. Bien por ello. Concluimos, Gaby. Sí, Marisabel, gracias amigos. Los esperamos a las 19 horas con el resumen noticioso del día. Que tengan una buena tarde.